Emilio Saldaña Pizú, analista de tecnologías de la información. Qué importante tenerte aquí hoy en este espacio porque no hemos platicado de otra cosa más que de los nuevos frentes de guerra que se abren con esta declaratoria de guerra que hubo ya por parte de Rusia hacia Ucrania y donde el mundo pareciera estarse asomando al abismo. Una de esas trincheras, uno de esos frentes de guerra, sin duda va a ser la tecnología y la triple W y todo lo que tiene y que pasa por los bytes, ¿no? Tú tendrás clarísimo cómo va a estar el tema de la ciberguerra que se va a desatar. Ya se ha desatado con anterioridad de manera mucho más sigilosa, menos abierta, Sí, sí, pero seguramente a partir de ahora veremos y de lleno también este otro frente de guerra operar y quizá lo veremos operando como no lo hemos visto nunca. totalmente. Yo diría muy buenas noches y buenas noches a tu audiencia. Y la verdad es que es un tema que me ha resultado desde hace ya varias semanas o varios meses, justamente por cómo han venido creciendo, uno, la cantidad de ciberataques que no solamente las personas hoy experimentamos, sino cómo hemos visto que los temas tecnológicos comenzaron a ponerse muy al frente de las agendas políticas, particularmente incluso de aquellas que tienen que ver con las relaciones internacionales. Y un caso que estabas tú comentando, que me trajiste a la mente inmediatamente, es esta ciberguerra y estas acciones de ciberguerra, y ahorita platicamos al respecto de cuáles podrían considerarse acciones de guerra como tal, pero una de ellas que puede ser, por ejemplo, el espionaje o la exposición de tus enemigos en otro país en términos de información que los comprometa, tiene que ver, y un ejemplo clarísimo es, por ejemplo, el ataque y exposición de los correos electrónicos de Hillary Clinton a la Convención Nacional Democrática, rusos, que además estuvo perfectamente, digamos, reconocido y documentado Así el es. ataque y la exposición de estos mismos datos. Y ahí es donde comienza a tejerse hoy un panorama muy interesante. Hay distintos tipos de ataques que podría sufrir un país por culpa de otro país, que pueden ser por ejemplo, la exposición de datos de sus líderes políticos o de instituciones que generen un caos. Otra es los ataques técnicos o tecnológicos orientados a literalmente noquear servidores. Y en el caso de Ucrania, en estos momentos, por ejemplo, los sitios web del gobierno están literalmente noqueados sin poder funcionar. Tú vas a www gobierno de Ucrania y no te contestan los servidores. Y este es otro tipo de ataque que se puede llevar a cabo. Ahora, cuando hablamos de sitios web, sí suena muy relevante o suena ligeramente grave, pero si esto mismo se provocan en servidores bancarios, en servidores de servicios de energía eléctrica, de telecomunicaciones, entonces vemos el impacto que se puede tener es increíble. Y déjenme ponerle más chilito a la fórmula. Puede suceder un ataque de los rusos a Ucrania, el caso que en este momento nos ocupa, pero que sea ejecutado por un maloso digital desde Argentina, y el maloso digital es además, por cierto, africano. Y con Correcto. ello lo que quiero referir es, se abren unas posibilidades, uno, muy importante porque le permiten, por ejemplo, en este caso a Moscú, que además se ha sabido mucho que Moscú o los rusos han sido particularmente proclives a la contratación de hackers informáticos que ataquen en un momento dado distintos tipos de sistemas, pero que incluso el presidente Putin los ha reconocido o se ha referido a ellos como artistas, y que incluso posiblemente algunos de ellos pudieran unirse a aquellas fuerzas que están obstinadas en defender el honor de los rusos, ¿no? Y algo importantísimo es, volviendo rápidamente, los tipos de ataques, puedes instalar un virus en instituciones o a la ciudadanía de un país enemigo y con el objetivo, por ejemplo, de robar información, y puedes secuestrar el ransomware del cual hemos platicado justo aquí en este espacio, puedes secuestrar sistemas del gobierno para suplantar la función del gobierno o literalmente también detener las operaciones del gobierno. Y aquí se abren muchísimas ventanas muy interesantes. El tema es que hoy los tratados entre un país y otro ya comienzan incluso a ser parte de las señales que te dan cuenta de que las tensiones entre un país y otro están creciendo. En el caso de Ucrania comenzaron con ataques a energía eléctrica, a telecomunicaciones y a bancos específicamente. Yo. Y en este sentido, estaba yo leyendo hoy
varios artículos en donde, pues, no, pues que esto fue una locura, ¿cómo se atreve Putin a lanzar Sí. este ataque? Pues sí, claramente iban a venir todo este anuncio de sanciones por parte de Occidente. O sea, en realidad es que desde el episodio aquel de Crimea al día de hoy, Putin y Rusia se Sí. prepararon para estas sanciones, ¿no? Y ojo, el mundo no se preparó para estos ataques de Rusia. No se preparó para Trump, no se preparó, digamos, para todo lo que Rusia también tuvo que ver con el episodio Trump y posiblemente el regreso de Trump a la Casa Blanca, ¿no? En fin, Occidente no se ha preparado para ello. Entonces, pues ahí sí, Rusia parecería pues que tiene mucho terreno en donde ganar, ¿no? Claro, pero además lo expresas de una forma fantástica. Fíjate que yo hoy precisamente recordaba o me recuerda mucho esto que tú acabas de referir a aquella alerta que hace varios años Bill Gates enviara con respecto a la siguiente pandemia y lo poco preparado que el mundo estaba respecto a ello y la lenta capacidad de respuesta que eso podría significar. Y bueno, lo que vimos, por supuesto, con COVID-19. Y me hizo recordarlo porque hace apenas unas semanas, el gobierno de Estados Unidos, particularmente el presidente Joe Biden, hizo un par de declaraciones muy interesantes. La primera es que consideraban que las criptomonedas eran y debían estudiarse y analizarse lo positivo y lo negativo, y se lo pedía a todas sus agencias para poder tener una visión más clara y poner a Washington en el centro de la discusión y control o regulación, posible regulación de estas criptomonedas. Esto respondiendo a la caída que a principios de año tuvo Bitcoin particularmente, andaba, recordemos, Bitcoin, esta criptomoneda, la más popular de todas, andaba rondando el $1,000,000 por unidad. Un Bitcoin, más o menos $1,000,000. A mediados de enero, finales de enero, hubo esta caída muy importante, ahorita les digo por qué, y el Bitcoin estaba por los 600,000 pesos, una cosa así, es una caída realmente relevante. Y a esto se refería el De presidente Biden. Bueno, 40%. Ajá. esta caída, Yuriria, se refirió o fue provocada en gran parte por los ataques cibernéticos que sufrió Kazajstán, en donde en los ataques se incluyeron ataques a la energía eléctrica, les cortaron la luz, y en Kazajstán se concentran muchas de las computadoras, hay grandes redes de computadoras utilizadas exclusivamente para generar Bitcoin, criptomonedas, se llama minado este proceso, tienen compus trabajando todo el tiempo, 24% resolviendo cuestiones matemáticas que son parte del proceso de creación de los Bitcoin. El punto es que eso provocó esta caída del Bitcoin, es decir, los impactos que tienen las acciones hoy políticas en países llevadas a cabo en lo tecnológico tienen que ver no solamente con el país, tienen que ver incluso, lo vemos en el caso de Kazajstán, con el Bitcoin y a nivel mundial, con lo que implicó en este sentido las pérdidas. Es increíblemente interesante porque además hay una cosa, yo diría, no hay en, la, en el protocolo de la guerra, típicamente hoy hay por parte de las naciones, hay convenciones internacionales de cuál es este juego de la guerra, ¿no? En el caso de lo digital, le agrega hoy a esta guerra variantes muy interesantes y muy preocupantes en un momento dado. Por ejemplo, en un momento dado, si una Rusia ataca infraestructura digital de Ucrania y Ucrania se defendiera respondiendo de igual forma con Rusia, cancelándoles la luz o las telecomunicaciones o la comunicación en un hospital, Uf. ¿no? Y esto generara muertes, preguntas importantes. Uno, ¿esta sería un acto de guerra? ¿La defensa que hace el país sería considerado también un acto de guerra? Si gente muere provocado por estas respuestas de ataques digitales, ¿esto implicaría actos de lesa humanidad? Pisu, no Hoy te me la haya vayas. y Tengo que ir a no, la no, pausa. No te me vayas porque estas son preguntas relevantísimas. 9 de la noche con 47 minutos. 20 segundos, vuelvo. 9 de la noche con 50 minutos, 17 segundos, estamos de regreso. Emilio Saldaña, Pisú, nos decías, en efecto, no hay ni media legislación, ni prevención de lo que podría ser ahora sí que la primera guerra mundial cibernética o la primera ciberguerra mundial. Nadie ni siquiera le ha pasado por aquí. ¿Cuáles serían los escenarios, los peligros, las convenciones, lo que está permitido, lo que no? En fin, qué locura, ¿eh?
Sí, esta proporcionalidad que en los conflictos entre países, digamos, análogos, está claramente mapeada y establecida y están las fronteras, digamos, bien delimitadas de qué y cómo pueden confrontarse los países de acuerdo a estas convenciones. En el caso de lo digital, no lo es así. Y justo antes del corte nos íbamos con las preguntas de, a ver, ¿el país atacado se puede defender? Y si se quiere defender, decíamos que el ataque puede venir de otro país, de otra persona, de otra nacionalidad. La pregunta de este país sería, ¿con quién me defiendo? ¿Hacia dónde dirijo mi ataque de defensa? Y si mi defensa provoca muertes en el país que me atacó, ¿esto es un crimen de guerra? Más allá, y esto nada más para Si la apenas estamos parte, legislando en los países leyes como la ley Olimpia, ¿no? O sea, claro, claro, claro. pues, vaya, todavía no tenemos ni siquiera claridad de cuál es el scope que podría abarcar la primera ciberguerra mundial, ¿no? En estas últimas 24 horas, el Centro de Control, Command Center de Estados Unidos, del Pentágono y de todas las fuerzas en Estados Unidos, han estado publicando comunicaciones en donde hacen mucha referencia a que hoy son un cuerpo completamente organizado que está constantemente monitoreando y protegiendo los assets o todos los activos importantes del gobierno y tal. Es decir, ya vemos cómo hay incluso actos disuasivos en un discurso digital entre países, en este caso, por ejemplo, en Twitter, en donde están saliendo a decir, oigan, estamos muy bien armados digitalmente y si nos quieren atacar, estamos listos para reaccionar. Literalmente disuasión, hablando de un conflicto. Y finalmente, algo que me parece para mí muy relevante comentar, fíjense qué interesante dilema. Venimos de una idea en el que para que un país fuera considerado militarmente poderoso y le temiéramos, hay dos, digamos, grandes factores que podríamos ubicar, la cantidad de armas y la cantidad de soldados. A mayor cantidad y potencia de armas y a mayor cantidad de soldados, es un país al que hay que temerle más, es más poderoso. Irónicamente, en lo digital se presenta una cosa muy simpática, por decirlo menos. Mientras más conectado y más digitalmente está preparado un país para atacar a otro, y al mismo tiempo esto significa que dicho país ha digitalizado mucho más sus servicios en general a la ciudadanía, más vulnerable se vuelve. Por Y aquí supuesto. Estados Unidos entonces tiene un desbalance muy interesante, porque vaya que están preparados en lo No, cibernético pues ahí para México no atacar. tiene bronca, ¿no? No, pues ya ves que ya comentaban que estamos más que preparados, ya tenemos firewall y listos para desconectar el ruteador si nos atacan. Pero en el Qué caso de Estados barbaridad. Unidos está la dependencia, yo diría, a sistemas en lo bancario, en la salud, en el transporte, en todo, que un ataque a sus sistemas informáticos a nivel país resulta evidentemente, o no era tan evidente a lo mejor para todos, resulta en un impacto mucho mayor Que que puede el que sangrar pudiera por tener de todos regreso lados. un país Así más es. chiquito que fuera muy bueno atacando. Es muy interesante lo que estamos viendo y es por primera vez en una guerra de estas dimensiones en el que además los ciudadanos de todo el mundo nos estamos enterando literalmente en tiempo real de cómo están dándose los avances, los logros o las derrotas que se están experimentando Así es. prácticamente en el momento. Eso me sorprende también mucho. Emilio Saldaña Pizú, muchísimas gracias por la generosidad de tu tiempo en esta larga entrevista, pero tan necesaria. Seguramente estaremos platicando y varias veces a lo largo de estas semanas. Esperemos que no sea de estos meses. Ay, Y sí. platicaremos de otras cosas, que sí sea de estos meses, pero de otras cosas, no de esta que quizá en efecto pueda ser la primera ciberguerra mundial. Gracias, Emilio. Muy buenas noches. Un honor, gracias por la invitación. Tras la ola de homicidios